Título, les decía, lo que se llama la crisis política en Israel es una señal de la llegada del Mashiach. La verdad que hace ya un tiempo largo que está dando vuelta en mi cabeza un poco, alguien me había pedido también que hable del tema, porque hay unos versículos, la verdad que por ahí no se conocen tanto, pero que sí tienen mucho contenido actual, que, que son del profeta Osea. El profeta Osea está en un libro, hoy les muestro otro, después les hago propaganda. Este es un Tanaj, es el tomo que se llama de Tarei Azar. Tarei Azar significa el libro de los 12. Son los 12 profetas menores. Osea, hay un montón de Yoel, Habacuc, Nahum, Mijá, Zeharia. Todos esos componen un libro. Todos esos 12 profetas, esa docena, hola Rubén, hola creo que es Maxi, todos esos profetas están reunidos en un solo libro de la parte profética del Tanaj, de los Nevi'im, y se llama Osea, que justamente, mira lo que es la coincidencia, acá me saludan de Facebook también, hola, ¿cómo andan? La coincidencia, estamos en una parashá que se llama Shelach, donde uno de los personajes fundamentales, además de Moshe, el líder, es su sucesor y alumno más directo, Yehoshua. Pero como estudiamos ayer en la perashá, Yehoshua no se llamaba Yehoshua, se llamaba Osea también, igual que el profeta que les voy a hablar ahora. Y el nombre Osea, aunque usted no lo crea, es un nombre bastante reiterado a lo largo del Tanaj, es un nombre de uso habitual, Osea, que Osea tiene la misma raíz tal vez que Yeshayahu, de salvación. Creo que Osea en castellano se debe decir Osías, me imagino. En la Payá tenemos la diferencia que leíamos ayer, que Moisés reza por Yoshua y le termina cambiando el nombre. ¿Sí? Antes se llamaba Osea, pasó a llamarse Yoshua para que él no sea contaminado por los otros 10 espías, y él y Caleb se mantuvieron firmes. Pero Osea en general es uno de los nombres típicos de Israel. Para que conozcan un poco al profeta de Osea y nos ubiquemos en el tiempo, les quiero contar un par de cosas antes de las palabras de Osea, que son tan relevantes hoy. Osea es un profeta que básicamente recibió información divina en los finales del primer Beit HaMikdash, las últimas décadas del primer templo de Jerusalén. Por lo tanto, estamos hablando, para que hagamos los números, si le sumamos los 1953 años que tenemos ahora, más lo que duró el segundo templo, más ese exilio, estamos hablando de un profeta que básicamente hizo su tarea hace más de 2500 años. Todavía no se había destruido el primer templo. Pero hay una gran regla en la Torá que dice, y esto también es bueno saberlo, porque cuando uno estudia el Tanaj, uno lee la Torá escrita, uno dice, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Esos profetas que vivieron en otras épocas, en la antigüedad, ¿qué me dicen a mí? Si yo vivo acá en Argentina y ellos profetizaban en la época del reinado de Israel y el reinado de Judea, y básicamente ellos reprendían, retaban a los reyes, algunos reyes malvados del reino de Israel, porque como saben ustedes, después del reinado de Salomón hubo un cisma. Israel fueron 2 reinos divididos hasta la destrucción del primer templo. Pero es bueno que sepan una gran regla, que no están todas las profecías de la historia, no están en el Tanaj. Están solo las profecías que son relevantes para todas las generaciones. Es decir, que lo que habló Osea, si bien Osea estaba dentro de la coyuntura de su época, con lo que sucedía en su época y habló cosas de su época, las cosas de Osea que están escritas en el libro Tarei Azar, en su propio libro que se llama con su nombre, reitero, Osea, son cosas relevantes, Lejol Adorot está escrito, para todas las generaciones. Por eso que nosotros estudiamos el Tanaj. Nosotros no estudiamos el Tanaj, los Nevi'im, los profetas, como un libro de historia antigua que nos cuenta qué le pasó a nuestros antepasados en esas épocas gloriosas de revelación divina, del primer templo, de los milagros, de los profetas. No, nosotros estudiamos el Tanaj porque es absolutamente vigente
y el mensaje de los profetas que está escrito, que por providencia divina quedaron plasmados en el Naj, en la parte de los profetas, es para todas las generaciones, y más aún para nuestra generación, que es la última generación del exilio, de la diáspora, del ocultamiento divino, y la primera generación de la redención, ¿sí? Donde Hashem se va a revelar. Bueno, con todo este prólogo un poco para ponernos en época, saber quién era Oshea, interesante también, si uno conoce Israel o estudió en Israel, la tumba del profeta Oshea está en Tzefat, en el cementerio antiguo, si algunos por ahí lo conocen con el nombre en inglés, Safed, nosotros decimos Tzefat, ¿sí? Que es una ciudad de la Sagrada de Israel, la ciudad de los cabalistas. Si uno viene desde arriba, por el camino de arriba y baja al cementerio, está la Mikve del Arizal, a la derecha están las tumbas de los grandes cabalistas, del Arizal mismo, de Shlomo Alkabetz y grandes genios del judaísmo, pero a la izquierda, casi como una cuevita, enfrentada a esas tumbas con un camino de por medio, es una ladera que desciende y termina en un cementerio militar abajo, está la tumba del profeta Oshea. Es decir, que está prácticamente insertada en la montaña, en la misma ladera, metida adentro, hay como una cueva, así está insertada. Bueno, ¿qué dice Oshea y qué tiene que ver con hoy? No sé por dónde empezar, si empezar por Oshea o contarles lo que pasa en Israel. Creo que todos saben lo que pasa en Israel, no de ahora, no las últimas reiteradas elecciones, porque no se puede formar gobierno. Desde el año que el Rebbe lo dijo, que él iba a guerrear, y se lo dijo al entonces ministro de Turismo, en esa época Moshe Katsav, que llegó a ser presidente de Israel y luego terminó tristemente célebre sus días en la cárcel, etc. El Rebbe en enero de 1992, está filmado, lo agarró a este ministro de Turismo de aquel entonces, de Yitzhak Shamir, lo sacudió un poquito. ¿Por qué? Por un tema que tiene que ver mucho también con lo que vimos las últimas semanas, la defensa de la integridad y la santidad de la tierra de Israel, que es algo también directamente relacionado con Mashiach, es una de las grandes señales de Mashiach, ¿sí? Que es interesante porque el Rebbe unos meses antes, en la Parashá Bereshit, allá por fines de octubre del 91, porque esto no es nuevo, esto está en Rashi, en el primer Rashi de Bereshit, esto que las naciones del mundo demonizan a Israel y descalifican y niegan la legítima propiedad de la tierra de Israel por parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Es tan obvio la tierra de Israel en poder del pueblo de Israel. Y desde siempre existió esta campaña de deslegitimización, ¿sí? Quitar, ¿sí? De alguna manera, demandar a Israel por la posesión de su tierra. Ya en esa época también existía esto, la persecución de la ONU, de las naciones, las campañas antisemitas, todo lo que vimos las últimas semanas, cómo se miente descaradamente, cómo se defiende al terrorismo desde los gobiernos nacionales, etc. ¿Pero por qué cuento esto? Porque el Rebbe, justo el ministro de Turismo Moshe Katsav, el ministro de Turismo de Israel, lo había visitado, y el Rebbe le dijo unas palabras que resuenan hasta el día de hoy. Yo, como me llamo, y dijo el nombre, ¿sí? Benjana, hijo de Hana, dijo su nombre sagrado, voy a guerrear hasta las últimas consecuencias para que todos los gobiernos de Israel se desarmen, no se puedan formar. ¿Por qué? Todo el tema, porque Shamir en ese momento le había ocultado al Rebbe que estaba teniendo conversaciones secretas en Madrid, que trajeron como consecuencia después los trágicos acuerdos de Oslo, que solo trajeron muerte en la década del 90 y la siguiente, cientos y cientos de muertos en atentados terroristas, porque esto funciona así lamentablemente, el terrorismo solo entiende de matar. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque desde que el momento que el Rebbe en enero del 92 dijo que si seguían los políticos renunciando a la sagrada tierra de Israel, ¿sí? Privilegiando sus intereses económicos, ¿sí? Teniendo miedo, el Rebbe habló mucho de esto, como los políticos todavía tienen esa sensación de pequeñez ante el no judío, cuando ya no tiene que suceder. Pero el Rebbe dijo, se toca la tierra de Israel, ni siquiera una porción, ni lo que ocupa, ¿sí? El espacio de tu zapato puedes entregar de la tierra de Israel.
Y como les decía antes, esta objeción permanente de las naciones hacia la posesión de la tierra de Israel es una de las señales más, vamos a decir, evidentes, de acuerdo a la Torá, de la proximidad de la redención. Porque primero, para que te objeten la posesión de la tierra de Israel, la tenés que tener. Durante este largo galut, 1953 años casi, no la poseímos prácticamente. Recién vino un gran regalo divino, ¿sí?, en las últimas décadas, para que los judíos recuperemos la posesión de la tierra de Israel. ¿Sí? Toda una historia muy larga. Ya en 1777, siempre les cuento que los Hasidim habían retornado y habían hecho posesión en Tiberias. Pero lo que vengo a contarles hoy un poco es el detrás de cámaras de lo que pasa, ¿no? Que todo esto que está pasando de fondo tiene que ver justamente con la proximidad, la inminencia de la llegada del Mashiach, cómo realmente está esto que las naciones todo el tiempo provocan, y las naciones, hay un versículo en Teilim, el capítulo 2, que habla mucho de esto, Lama Rakshu Agoim, por qué las naciones protestan, por qué descalifican la posesión de la tierra de Israel. Incluso en ese Teilim, si leen la traducción en castellano, en el capítulo 2, dice que Hashem, el Creador, se mofa de ellos. Hashem se ríe de ellos, porque no hay de qué tenerle miedo, y todo realmente, todo el ataque a Israel es infundado. Hashem está con Israel. Pero el punto siguiente es que lo que estamos viviendo ahora, desde que el Rebbe dijo estas palabras en enero de 1992, que se iban a desarmar todos los gobiernos, prácticamente ningún gobierno desde ese entonces, de 1992 hasta hoy, durante 29 años, ninguno pudo completar lo que en Israel se llama la cadencia. ¿Saben lo que es la cadencia? La cadencia sería el tiempo de mandato. Prácticamente todos los gobiernos cayeron, ¿sí? Porque desde el 48 al 92, más allá de los fenómenos que hubo, los gobiernos completaban su lapso. Cada primer ministro que era elegido cumplía el tiempo determinado. Desde ahí en adelante, desde que el Rebbe dijo esto, no hubo gobierno, no hubo primer ministro que pudiera terminar su cadencia. Y esto se empezó a grabar en los últimos años, cuando inclusive algunos que el mundo piensa que son de derecha o defensores de la integridad del pueblo judío, siguen poniéndonos, Dios nos permita, en peligro, tratando de que los asesinos de turno tengan un estado terrorista, con todas las cosas que nosotros conocemos y vimos en las noticias, cómo se dejó crecer un estado de terror, un desarrollo industrial de terror en las narices de Israel todos estos años, y hoy nos hacemos los desentendidos y decimos, oh, ¿cómo pudo pasar esto? Pero no les vine a hablar de esto. Lo que tenemos que buscar de esto, lo que va a decir el profeta Oshea, esto ya estaba escrito hace más de 2500 años. Oshea dice lo siguiente, capítulo 3 de Oshea, se los leo, me dejan usar un machete, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vieron que acá hay algo que se puede poner, compartir pantalla, también algunos suben, pero yo todavía no aprendí bien. Lo leo acá de mi tomo de Tarei Azar, de los 12 profetas, que el primer profeta es Oshea. En el capítulo 3, el versículo 4 dice que Yamim Rabim Yeshu Bene Israel. Muchos días van a habitar los hijos de Israel. Ya el profeta Oshea nos dice que en un futuro, como muchos otros profetas, a pesar de que muchos siglos estuvo deshabitada la tierra de Israel, era un pantano abandonado y era un desierto donde no crecía nada, de repente nosotros encontramos en los profetas que de la nada hay población judía en la tierra de Israel, ¿sí? Después de mucho tiempo. Y viene el profeta Oshea y dice, En Melech Ben Sar, no hay rey y no hay ministro, ¿sí? Porque esta es una anomalía que existió también de alguna manera en el segundo templo y existe ahora. En la tierra de Israel no hay un liderazgo, vamos a decir, real y consistente de acuerdo a la Torá. Hay un liderazgo liviano, ¿sí? Que es una democracia, que son los gobiernos que existen en todos los países, con todas las falencias que puede tener una democracia, y el autoritarismo que también tienen las democracias, o las conexiones que tienen las democracias con los poderes económicos. Por eso dice, no hay melech, no hay rey, que también de alguna manera, si lo aplicamos al hoy en día, como dicen muchas de las personas entendidas en el Tanaj, leen a Oshea, esto que no hay rey muestra también la imposibilidad de elegir un primer ministro,
¿sí? Que ya hace algunos años el primer ministro que, hace algunas elecciones, ya hubo varias elecciones, y el primer ministro que está porque todavía no se puede resolver el nuevo, y quizás Dios nos permita entre esta noche y mañana se resuelva alguno. Pero el punto es que es bien claro que hay un vacío de poder, es bien claro que no hay un liderazgo real y concreto. Dice, Ben Zeba, Ahmed Macheva, Ben Efot, Uterafim, también son expresiones, no hay ofrendas porque no hay Beit HaMikdash, tampoco hay Macheva, una Macheva se refiere acá, que suena en Yiddish como Macheibe, es la misma palabra, se refiere a una especie de altar menor, una piedra donde se podía poner alguna ofrenda. No hay efod u terafim, no hay efod, que es una de las prendas del Cohen, y no hay terafim, terafim son imágenes de idolatría. Esto es un poco la descripción, ¿no? Esta situación intermedia que tiene el pueblo de Israel ahora, donde si bien no hay Beit HaMikdash, hay un renacimiento del judaísmo, hay un renacimiento del pueblo judío después de tantos siglos, después de haber tenido algo muy fuerte con la Shoah, con la Segunda Guerra y con el comunismo. Y viene un siguiente versículo. Después de que el profeta Osea habla de la anomalía de poder que hay en Israel, cómo no se puede nombrar líder, cómo no hay rey, cómo no hay ministro. ¿Sí? Basta con leer las noticias de los diarios israelíes para entender bien esto, pero no vine a hablar de política, vine a hablar nada más de cómo esta situación anómala en la tierra de Israel es una señal de la llegada del Mashiach para cualquiera que estudia el Tanaj, como muchos sabios enseñan en la tierra de Israel. Y el versículo siguiente es muy interesante. Dice, Ahar Yashuvu Bene Israel, después habitarán los hijos de Israel, Ubikshu et Hashem, en lo que en Bet David Malkam, que son palabras que están incluso en la bendición de la luna, que decimos una vez por mes. Y dice, después se asentarán o volverán, como se pueda traducir, ¿sí? Es decir, retornarán los hijos de Israel y buscarán a Dios y a David su rey, y temerán a Dios y a su bien, Beajarita y Amim, en el final de los días, en el final de los tiempos. Es decir, que el profeta Osea ya está hablando, por si no había quedado claro que el profeta Osea no está hablando en su momento, sino está hablando, para que quede claro, el profeta Osea viene y agrega que está hablando de Ajarita y Amim. Ajarita y Amim son dos palabras en hebreo que se refiere a los últimos momentos de la historia. Literalmente significa los últimos días, los últimos tiempos. Osea agrega esto, ¿saben por qué? Porque está escrito que de tres cosas renegó el pueblo de Israel en ese momento que vivía el profeta Osea. Ellos renegaron de Dios, se olvidaron, promovían, ¿sí? Por todas las, vamos a decir, culturas reinantes, ¿sí? Había toda una cuestión de despegarse de la fe, renegaron de Dios, renegaron de David, o sea, de la dinastía davídica, no querían saber nada con tener un rey de la casa de David, y renegaron del Beit HaMikdash, renegaron del Gran Templo, se desentendieron de tres cosas. Por eso está escrito, y Osea mismo lo trae, que el Mashiach viene cuando el pueblo judío vuelve a pedir las tres cosas. ¿Está bien? Cuando el pueblo judío vuelve a pedir a Dios. Cada judío vuelve a tener en cuenta a Shem. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de algunas generaciones donde a nuestros antepasados y a nosotros mismos que estudiamos por ahí en escuelas estatales o seculares, nos metieron ateísmo en la cabeza, nos metieron ciencia en la cabeza, como diciendo que ese ateísmo, inclusive el marxismo cultural que empezaron a meter en los países en la década del 70 y 80 en las currículas educativas, como en Argentina en el 84 con el CBC, que se instaló todo el ateísmo, todo lo que ustedes ven hoy en día de ese falso izquierdismo, ese falso progresismo y todas las enfermedades sociales que hoy ven que pululan por todos lados, con toda la inmovilidad, realmente toda la inmoralidad reinante es promovida. Todo eso es un trabajo de algunas generaciones, que a nuestra generación, por lo menos acá en el Cono Sur, empezó en la década del 70 y se incentivó en las universidades en el 80. Por eso todos nosotros y nuestros antepasados, por ejemplo los judíos que venían de Rusia, que habían absorbido el socialismo, el anarquismo, el comunismo, sí, y si de repente pensaron que eso era la solución de la vida, pensaban que había igualdad, justicia social, todo fue mentira siempre. Al fin y al cabo,
la historia demostró cómo siempre a través de las ideas se utilizaron para captar a la juventud, a los efervescentes, y siempre una minoría controlando el poder y hambriando al resto de la población. Esto fue la historia siempre. Pero el daño espiritual, el daño educativo que hubo en las últimas generaciones, incluso la nuestra, que a nosotros nos metieron, ¿sí? Toda esa idea científica, secular, como que daba vergüenza decir que uno era creyente. Hasta en psiquiatría, hasta el año bien entrado en psiquiatría, el creyente era tratado como un delirio místico, como un trastorno, que la persona creyente era un trastorno psicológico. Entonces, imagínense toda la invasión mental que hubo en nuestros antepasados y en nosotros. Así toda nuestra generación, que es la que se despertada por el Moisés de la generación, el Rebbe, Melech HaMashiach, nuestra generación, que es la generación de la Teshuvá, la que se reencuentra con los valores judíos, que vuelve a estudiar Torá, que vuelve a aprender las velas de Shabbat, a ponerse tefilín, a poner una mezuzá, a ir a un templo. Es la generación que deja atrás todo eso que nos habían instaurado, que la religión, que la fe era algo antiguo, o que daba vergüenza si alguien decía que creía en Hashem. ¿Sí? Hoy en día el judío, ¿sí?, luce orgulloso su alma y se manifiesta como tal. Por eso hoy está presente justamente lo que dice el profeta Osea, Ubikshu et Hashem, Elokehem, y pidieron a Dios su Dios. El judío ya no tiene vergüenza de conectarse abiertamente, realmente, y afirmar su fe en el Creador. Esa es la número uno. Número dos, David, Malcam, David su rey, dice el profeta Osea, ¿no? Tan importante esta referencia del rey David, acá los sabios, tanto Rashi, el Eben Ezra, Rabbi David Kimhi, el Metzudat Zion, el Metzudat David, nos explican las palabras del versículo, lo que significa básicamente cada una de estas cosas, pero fundamentalmente acá el concepto que está dando vuelta permanentemente en las palabras del profeta Osea es nuestra redención, ¿sí? Y también nuestra generación, ¿sabe por qué se va a destacar? Dice el profeta Osea, porque pedimos al rey Mashiach. Ese es David Malcam. No tenemos vergüenza de hablar de un Mashiach, y esto ustedes lo pueden ver no solo en los encuentros reales, sino en los virtuales, porque ahora el mundo, como que tenemos una doble vida, tenemos una vida presencial, todavía nos encontramos a tomar un café, una cerveza con alguien, o tenemos también encuentros virtuales como estos, y hoy todos los judíos hablan de Mashiach, no importa su creencia, no importa por ahí si está medio flojo de papeles con las mitzvot. Un judío habla de Mashiach y canta Mashiach, que es la canción más famosa en todos los casamientos, se desviven por cantar Mashiach, y es un fenómeno increíble. Los judíos piden Mashiach, inclusive el judío comunista habla de Mashiach, o el judío, cualquier tipo de judío sin saber lo que Mashiach sabe que es el Moisés contemporáneo, y pide Mashiach, y reza por Mashiach. Es decir, que es increíble cómo se dio vuelta la taba, como Osea. Ya este profeta Osea nos está avisando hace 2500 años que nosotros, nuestra generación, ¿sí?, ya no tiene vergüenza, ya no reniega, le pide a Hashem y pide por Moshiach, pide que se revele David, el descendiente de David, y también dice, pide justamente el Beit HaMikdash. Es decir, que esto es la descripción increíble, ¿no? Dos cosas, si analizamos al profeta Osea, hay dos cosas simultáneas: la cefalía en Israel, en todo sentido, menos en el real, porque sabemos que el verdadero Moisés de la generación está vigente y sigue comandando a todo el pueblo judío, pero en lo que hace la tierra de Israel y todas las cosas que están pasando, vemos una real acefalía, sin entrar en las noticias, sin entrar en nada. Por supuesto que uno tiene que tener fe más allá de las decisiones. Más allá, acá me escribía, no alcancé a leer todo lo que me escribió Rubén, porque no di abasto con 2 cámaras y el libro, pero Dios no permita que si sube un gobierno izquierdista no tiene mucho futuro, porque todo el sentido del gobierno izquierdista es bajar al supuesto gobierno derechista, que el mundo lo llama derechista, pero no es tan derechista que digamos. Pero van a lograr eso y el gobierno va a durar un suspiro. Esto es la información que me llegó de Israel. O sea, no hay de qué temer, hay que estar tranquilos. Nosotros como judíos no tenemos que entrar en política.
cuando los judíos votamos hoy en día, votamos por el Mashiach. Eso tiene que ser nuestra preocupación, si estoy pidiendo Mashiach o no, realmente, y si le estoy diciendo a toda la gente que tengo influencia, a toda la gente que tengo alcance, les estoy hablando de Mashiach y les digo que pidan por Mashiach, eso es lo que nos atañe a nosotros. Pero lejos de bajonearse, lejos de desmoronarse por una situación política actual que trajo como consecuencia estos 11 días terribles donde nos tiraron estos terroristas asesinos con la complicidad de la humanidad, como siempre, 4.500 cohetes, lo que tenemos que estar tranquilos es que, como dice el Rebbe, el lugar más seguro del mundo, del planeta Tierra, es la tierra de Israel. Es más seguro que cualquier otro lugar y con esa postura tenemos que plantarnos en la vida con la tranquilidad de que ya no somos ovejas al matadero como fuimos durante la historia. Hashem nos alojó en su casa, en su palacio, en su tierra, como describe el Rebbe, a la tierra de Israel, esta gran bondad divina de las últimas décadas, de alojarnos en su palacio, y por eso dice que si estás en el palacio del rey no te puedes comportar como en tu casa estás en chancletas, ¿sí? Si estás en el palacio tenés que estar bien vestido, ¿sí? Si estás en tu casa por ahí te descuidas algunas cosas, que en el palacio del rey sos muy cuidadoso con tu postura, con tus sonidos, con tu hablar. Por eso el hincapié de cómo uno tiene que conducirse en la tierra de Israel y el cuidado de la tierra de Israel. Uno, si está en el palacio del rey, no se va a guardar cosas en el bolsillo como si estuviera en un hotel, que se lleva una toalla o regala algo de la tierra de Israel, sino que la cuida. Pero básicamente, como les decía, el Rebbe dice claramente que es fundamental la integridad de estas tres cosas y sobre todo la tierra de Israel, pero lo que atañe a nosotros de acá es que tenemos que estar tranquilos, que esta es una gran señal de la redención. Y por supuesto no nos tenemos que dar conforme con las señales, ya tenemos que decir también basta de señales. Ya está, ya me guiñaste todos los ojos a Hashem, ya me hiciste todas las señas del truco, ya sé que tenés el ancho de basto, el ancho de espada, ya tenés todas las mejores cartas, ahora ganá la partida, trae el Mashiach. ¿Sí? Es una típica queja judía. Tenemos señales por doquier, tenemos señales de la inminente redención por todas partes, pero esto tiene que terminar. Se tiene que acabar en términos futbolísticos el juego bonito. ¿Saben lo que es juego bonito? Hay equipos que juegan muy lindo, hacen pases, tiran caños, triangulan jugadas, pero no hacen un gol. Acá tenemos muchas señales de Mashiach, pero todavía no vino la redención. ¿Se entiende? Entonces, pero por supuesto es importante estar tranquilos, que más allá de la situación en Israel, esta es una señal asombrosa de la llegada del Mashiach. Esta imposibilidad de formar gobiernos. Fíjense, si ustedes, acá está Rubén que sabe un poco de historia, en general en Israel siempre habían dos grandes partidos, que eran el supuesto derechista, que era el Likud, y el supuesto izquierdista, que era la Abodá. Pero ya desde ese año 92 empezaron a desmembrar los partidos dejaron de tener mayorías, ni siquiera tienen mitades de mayorías. Hay mucho partido, mucha división, mucha atomización. Y esto es una de las señales también, como vemos del profeta, esta dificultad de la forma de gobierno, justamente la proximidad de Mashiach. Porque Hashem me está mostrando que no tenemos que perder más tiempo, como dice el Talmud, la Gemara, que el rey David no viene hasta que se termine el gobierno barato en Israel. En hebreo dice, en Beit David bat sheichle memshalat dalam Israel, hasta que el gobierno liviano, barato, ¿sí? Los gobiernos débiles desaparezcan de Israel, ahí se instala directamente la redención. Por eso cada yudí confía con fe plena que leyendo las palabras del profeta y estudiando qué quiere decir todo esto, que esta situación en Israel de debilidad política es justamente el símbolo de la proximidad del reinado definitivo y fuerte y sólido y consolidado del rey Mashiach, ¿sí? Que es el descendiente de David. No tenemos reyes David plenos desde la época del primer templo, porque en el segundo templo los reyes que existieron, como les cuento muchas veces cerca de Hanukkah, eran Kohanim, ¿sí? Los Hashmonaim, los Macabeos, eran Cohen, no eran de la tribu de Yehuda. Es decir que reyes davídicos no tenemos ni siquiera desde el segundo templo, desde el primero que no tenemos, desde la época del primer templo. Y si vamos un poquito más atrás, el último rey davídico completo fue Shlomo Amelech, porque después hubo un cisma, una división en todo Israel. Si bien el reino de Yehuda siguió teniendo reyes de David,
De todas maneras, no gobernaban sobre las 12 tribus. Y el punto es este: todos los días un judío tiene que pedir otra vez, tiene que pedirle a Hashem, ¿sí? Tiene que reconectarse con Hashem, amigarse con Hashem, tiene que volver a amigarse, tiene que un yudí volver a pedir realmente que vuelva el poder real en Israel, la dinastía de David, y tiene que pedir el Beit HaMikdash. Por eso les contaba antes que este es un texto, el texto de Osea está en la bendición de la luna, en Birkat HaLevaná, o como se dice en Yiddish, Benchen Lebone. Está este texto, porque la bendición de la luna, cuando uno ve la luna es una imagen, la luna llena, cuando llegamos, es una de las imágenes que realmente dan la esperanza de que en el futuro el pueblo de Israel se va a renovar como ella. Así está escrito, cuando uno ve la luna, que la luna empieza a crecer y a llenarse, y vemos una luna llena, a veces que realmente impacta. Es justamente lo que tiene que impactar, es que el pueblo judío, a pesar de que estuvo en un cuarto menguante histórico que disminuyó, de todas maneras estamos cerca del resurgimiento, cerca de la luna llena definitiva, como fue la generación de Salomón, que fue la generación número 15, que es una generación de luna llena. El 15 es el día del mes hebreo que la luna está llena, y el rey Salomón fue la generación número 15 desde el patriarca Abraham, que fue la primera. Por eso es que esta es la época que estamos viviendo. Y para ya ir terminando lo que les contaba antes, toda esta cuestión que nosotros leemos en el capítulo 2 de Teilim, que les decía, toda esta discusión. Vieron que acá incluso en Argentina, estos impresentables políticos diputados hablaron, Dios no permita, de la desaparición de Israel, hablaron en contra de la existencia de Israel y de supuestos pueblos, etc. El capítulo 2 de Teilim dice: Lama Rakshu Goim Uleumim Yegur Rik. ¿Por qué protestan, se alborotan las naciones, los pueblos y las naciones, si protestan en vano? ¿Está bien? Esa es la respuesta. El versículo 4, se los leo textual: Yoshev Vashamaim, el que mora en los cielos, es poéticamente una forma de llamar a Hashem. Ishak Hashem Ilag Lamo, se ríe Hashem de ellos, ¿sí? Se burla de ellos, termina diciendo el rey David. ¿Qué significa esto? Más allá de que mucha gente también se puede asustar, que estamos rodeados de antisemitas que todo el tiempo demonizan al pueblo judío, a la tierra de Israel, etc. Hay que reírse, muchachos y muchachas. Hay que reírse porque es humo. Realmente hoy lo único que les queda es el poder de gritar, el poder de demonizar, el poder de la palabra, el poder dialéctico. Pero Hashem está con nosotros, y eso no tiene que quedar ninguna duda, que Hashem está con nosotros en todo sentido, y tenemos que tener claro que estamos viviendo, ¿sí?, la incipiente redención. Bueno, que sea para refugiar Shlema, de Sara Bat Débora, de Israel Jai Ben Kaila Cohen, ¿sí?, de Daniel y Ezequiel Ben Lea, y Betoch She'al Israel, junto al resto de las personas que están con dificultades de salud en el pueblo de Israel, dedicados a la refugia Shlema de todos ellos. Así que bueno, Shat Hashem, nos encontraremos la próxima, que sea ya con la llegada del Mashiach, con la redención. Así que bueno, voy terminando acá en Facebook.